Y bueno, pues esta noche no para y vamos a hablar ahora del 911, esta plataforma que pues prácticamente fue o ha sido pues el salvavidas de muchas personas. Ahora incluso con toda la pandemia ha sido el número que muchas personas hemos tenido que hablar para poder estar al tanto de qué hacemos con nuestros enfermos de COVID, cómo atender crisis de pánico. Bueno, los primeros auxilios han estado muy presentes en nuestra casa y sabían que esto se puede, o bueno, más bien tiene un respaldo tecnológico y pues Abelardo Tous Mulcahy nos va a hablar esta noche de eso. Abelardo, espero haber dicho bien tu nombre. ¿Cómo estás? Tenemos muteado tu micrófono. Desmuteate porque... Ahí Tous está. Mulcahy, Tous Mulcahy. Mulcahy, Mulcahy, perdón. Ay, perdón. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por tu invitación y muchas ganas de compartir con el público vidente y oyente Claro. algunas historias sobre qué es el 911, cómo surgió, cómo impacta, cómo está impactando a la sociedad mexicana en general y mirando a futuro cómo, no solamente a la sociedad mexicana, sino cómo va a seguir impactando a muchas sociedades, por no decir todas las sociedades del mundo. Claro, y cuéntanos un poco, bueno, esta revolución del software as a service, ¿no? Que para que la gente nos comprenda un poco esta terminología en específico, normalmente para tener un software antes teníamos que instalar un CD, ROM, ¿no? Como todos estos de AOL que llegaban a nuestras casas. Pagar por una licencia a perpetuidad, no una suscripción, etcétera, etcétera. Así es. Hoy, esto ha revolucionado porque, pues, como ustedes pueden ver, pueden entrar a Google Chrome, a cualquier página, entrar a través de suscripciones, o sea, eso ya es algo mucho más intangible, por así decirlo, pero que también nos permite poderlo correr en un celular, en una computadora, en una tablet y en sistemas, ¿no? Cuéntanos un poco, Abelardo, cómo este concepto se aplica para ustedes en Carvana. Si me lo permites, voy a hacer una brevísima recapitulación histórica que creo que será interesante para los oyentes. Uno no lo piensa, pero el primer número nacional de emergencia comenzó en la Gran Bretaña en 1938 y se usaba el 999, que todavía se usa en Inglaterra el 999, aunque como Inglaterra entró a la Comunidad Europea, se estandarizó al 112, pero en Inglaterra ambos números, 112 y 999, corresponden. Entonces, desde el año 38 estamos con un número nacional tomando llamadas de emergencia. Evidentemente, en esa época, en la década de los 30, una llamada a un número 999, había una operadora y lo primero que le preguntaba a una persona es cuál es su nombre, dónde está usted ubicado en este momento y cuál es su emergencia. Échale paso hacia adelante las ruedas de la historia y la primera llamada de las Américas de 911 se hizo en los Estados Unidos en 1968. Estamos hablando ya casi de 50 años o más por ahí. Entonces, no es algo reciente. Otra vez, en Estados Unidos se adoptó el número 911, lo adoptó AT&T, porque en esa época AT&T pues tenía el monopolio de las telecomunicaciones en los Estados Unidos. Siguió después Canadá en 1972 y poco a poco fueron adoptando en el mundo el concepto de un número único nacional para llamadas de emergencia. Comencemos por ahí. En México fue un movimiento que empezó alrededor del año 2015 en el Sistema Nacional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que impulsó el proyecto aprobado por el Congreso de la Nación de establecer un número único, porque para el año principios del 2016 en México había 259 números de emergencia. Una locura. Y entonces... No, hasta nos regalaban a Abelardo el imán, ¿no? Había que tener uno en la cartera, otro en el celular. Para ver dónde estoy, cuál es el número de emergencia de este lugar. Sí, claro. Bueno, para 2016 se activa el Sistema Nacional de Números de emergencia con el 911 en toda la República Mexicana. Pero en ese momento, en 2016, todavía se seguía utilizando una tecnología que se llama trilateración de bases celulares. No triangulación,
porque la triangulación utiliza los ángulos, la trilateración utiliza cálculos algorítmicos con respecto a posiciones fijas. Como se sabía la posición, como se sabe la posición fija en latitud y longitud de una base celular, pues trilaterando 3 bases celulares se podía dar una ubicación para la época aceptable, entre 250 y 4 metros y 4 kilómetros. Yo piensen el oyente y tú, una emergencia y que te diga, y que el sistema diga, pues esta persona está más o menos por aquí, en ciudades de 300, 400 metros y en fuera de la ciudad, en zonas suburbanas, hasta 4 kilómetros. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, en el año 2014, 2015, se dieron cuenta personas, instituciones, que hacía falta un método más exacto de geolocalización. Y ahí entonces British Telecom y las compañías EE y HTC del Reino Unido desarrollan una tecnología que se llama AML, o Automated Mobile Location, o localización automática móvil. Viendo la proyección de que se nos venía, porque hoy en México casi el 88% de todas las llamadas de emergencia se generan desde un celular. O sea, apenas un 11% se están generando, o 12% se están generando en teléfonos fijos. Utilizando la tecnología celular, se desarrolla lo que se conoce la tecnología madre como AML, otra vez Automatic Mobile Location, y los dos grandes mundos o universos en el mundo celular, que son Android de Google y iOS de Apple, desarrollan sus propias versiones de AML. La de Google, Android, se llama ELS, Emergency Location Services, o Servicio de Localización de Emergencia. Y la de Apple se llama HELO, Hybridized Emergency Location, o localización de emergencia híbrida. Por la misma distribución en el mundo entero de la participación de mercado, más o menos, dependiendo del país, anda entre el 80, 20, 75, 25 entre Android y iOS. Google introduce y pone dentro de su sistema operativo Android la tecnología ELS como tecnología residente, pero estaba ahí, no se utilizaba. Carbyne, o los fundadores de Carbyne, 2 muchachos jóvenes, en su momento tenían 27, 28 años, se dan cuenta de que, espérate, si yo utilizando LS y utilizando ALS, yo puedo desarrollar un gateway de tal forma que una persona que marque a un número de emergencia fijo, como es en México el 911, como es en Europa el 112, pueda yo extraer de Android la localización, y esa localización esté en ciudad de 5 a 10 metros, en áreas suburbanas y del campo, 20, 30, 40 metros, puede ser un súper avance, porque la localización para la respuesta de una llamada celular de emergencia es crucial, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si un respondiente, una ambulancia, un policía, un camión de bomberos no tiene una localización exacta o casi exacta, 5 metros, 7 metros, 8 metros, 10 metros donde la persona está llamando, puede ser la diferencia de minutos, segundos, y puede costarle la vida a quien está llamando a la emergencia. Entonces, y además, en el mundo, Abelardo, esto tiene que ver mucho con la activación también del Wi-Fi, ¿correcto? Tiene claro, una fuerza tener activo esta opción, ¿correcto? No quisiera, o sea, no puedo entrar ahorita porque sería poco largo explicarle en qué se basa LS y en qué se basa Hilo, pero es una utilización de varias tecnologías. La famosa, muy reconocida, ya conocida, GPS, Global Positioning System, la ubicación de redes Wi-Fi, porque se sabe la localización, y algoritmos muy complejos cuando una persona toma su teléfono Android o Apple o iPhone y marca 911, el sistema calcula automáticamente la geolocalización. Y ahora viene la parte que yo le llamo la parte de magia, abracadabra, y le transmite, le cede, le entrega a los CALLE, Centros de Emergencia de Atención de Llamada, que en México hay 192 distribuidos en toda la República, le entrega la localización. La representa en un mapa y el operador sabe exactamente dónde está llamando esa persona.
En toda la América Latina hay servicios de emergencia. La mitad, quizás tres cuartas partes de los países de la América Latina usan 911. Hay otros países que utilizan otro, pero siempre hay un número nacional de 911. Pero hasta ahora, excepto México, todos los países de la América Latina no están todavía utilizando geolocalización automatizada, utilizando ELS o utilizando Hilo. México fue el primer país de la América Latina. Y las estadísticas que genera la ENA, European Emergency Number Association, y NENA, North American Number Association, son asociaciones de Europa de números automáticos a las cuales pertenecen todas las agencias de manejo de emergencia de Europa y en las Américas, NENA, todas las agencias que manejan emergencia. En México hay NENA Capítulo México, a la cual pertenecen casi todos, por no decir todos los centros de atención de llamadas de emergencia. Entonces, el sistema Carbyne le entrega al CAI automáticamente la localización y en ese momento, menos de un segundo, el operador sabe exactamente dónde está esta persona, de dónde está llamando, en qué lugar preciso está llamando. Oye, Abelardo, ¿y habrá alguna manera de saber también de no solamente la latitud, sino la altura, en el caso, por ejemplo, de quienes viven en edificios? ¿Se está trabajando de alguna manera en poder evaluar no solamente, digamos, la esquina o el lugar hablábamos de unos 3 o 4 metros de diferencia, pero a nivel de altura, ¿qué se puede hacer? Gol olímpico, ya lo podemos hacer hace 6 meses. Nosotros hace 6 meses lanzamos altura X. O sea que ahora le podemos dar, estamos a 2-3 meses, porque ahorita damos altura, pero una altura en un edificio, lo que queremos ser más preciso es decir piso 24, no piso 21 o piso 26, es el 24. Le podemos dar una altura, pero queremos ser más exactos. Pero por lo menos en este instante, de hace 6 meses, ya le estamos dando a los operadores las 3 coordenadas, longitud, latitud y altura, para que si es un edificio, saberlo. Para la gente que más o menos de repente usa Waze o estas herramientas, digamos, de navegación, Waze a veces se confunde entre acá en la Ciudad de México si está en el segundo piso o abajo y ahí hay una falta, digamos, de precisión, pero está muy bien que para este tipo de emergencias pues podamos tenerlo. Ahora, gracias a estas herramientas, ¿se puede llegar más rápido? ¿Qué otras cosas podemos detectar para poder salvar una vida o para poder atender algo? Bueno, Carbyne se fundó hace 6 años y hace poquito más de 3 años, estamos cumpliendo el 6º año de la compañía este mes, pero hace poquito más de 3 años fue que sacamos nuestra primera solución, que se llamaba Sea Light, y ahora la solución actual se llama Sea Live Universe, y tenemos un Mercedes-Benz que se llama Apex, que está en introducción. Pero hoy en México, 22 estados de la República usan Sea Live Universe para manejo de emergencia, para el manejo de la llamada de emergencia. Pero cuando nuestra primera solución, hace 4 años, casi 4 años, era localización. Pero nos dimos cuenta inmediatamente que se podía hacer mucho más y había que dar mucho más porque el operador quedaba ciego. Y entonces introdujimos la videollamada. Cuando entra la llamada de emergencia, automáticamente la localización, porque eso es por ley. No hay que solicitarle autorización a la persona. Es una emergencia. Pero sí se le envía inmediatamente una pregunta, un query, para preguntarle si esa persona autoriza que el operador acceda a la cámara de su celular. Esa es videollamada. Entonces ya el operador sabe dónde está esa persona. Segundo, está viendo físicamente. Y cuando estamos hablando de, por ejemplo, emergencias médicas, eso puede ser una diferencia brutal. La vista o la visual o el ojo clínico del médico que está atendiendo el segundo paso. Ahora te explico los 3 pasos de la atención de una emergencia y cómo la tecnología nuestra interviene en cada uno de esos pasos. Pero el operador ya tiene la localización, el operador ya tiene el video de la persona la persona puede estar filmando alrededor y el operador está viendo. Y la tercera cosa que también damos es un chat silencioso,
porque la persona puede estar en una emergencia que no puede estar hablando. Fundamental, que no puede hablar. Y entonces hace poco, Abelardo, se hizo muy famoso un video de una chica que habla el 911 en Estados Unidos y ordena una pizza. No sé si tuviste oportunidad de verlo, pero la chica le decía, creo que se equivocó de número y dice, no, usted no puede hablar. Sí, señorita, mi dirección es tal, y pues tratan como de dar este llamado, ¿no? Para poder hacer que las autoridades fueran en ese momento. Porque tú te imaginas en el momento de una emergencia, cualquiera que sea, una emergencia policial, criminal, una emergencia de salud, y que Dios lo quiera, o que tu casa se está prendiendo en fuego, un operador te está diciendo, pero debe la dirección. Perdón, estoy en estado de shock. ¿Cómo te voy a dar y no sabes dónde es? Exactamente. ¿No? Entonces, entregamos la localización, le damos acceso al video al operador, y si la persona, el ciudadano que está llamando a la emergencia, no puede hablar o no quiere o no es prudente que active la cámara, por lo menos puede textearle al operador. Y todo esto enmarcado en una base de datos muy poderosa que está grabando voz, que está grabando video, que está grabando el incidente para un análisis forénsico posterior a la hora que sí hay que determinar una intervención de la Fiscalía o la Procuraduría. Todo eso está registrado en una base. Abelardo, todo esto en la nube. ¿Hay alguna desventaja cuando alguien, por ejemplo, estamos escuchando que algún vecino lo están golpeando, o hay alguna situación de violencia y pues a veces uno como vecino dice, pues es que no me quiero meter, no quiero que tengan un registro mío previo de que yo estoy acusando a alguien cuando no tengo una prueba? En ese tipo de casos, evidentemente la que queda registrada soy yo, queda registrado mi teléfono, pero la víctima no es la que está hablando. En esos casos, ¿qué se recomienda? Bueno, hay lo que se conoce en jurisprudencia como la cadena de evidencia. Esa cadena de evidencia está guardada en una base de datos, está guardada en una base de datos en la nube, está guardada en la base de datos de Amazon en la nube, con todos los seguros habidos y por haber. Tú sabes que las bases, la nube de Amazon, como la de Microsoft o como la misma de Google y la de Apple, están aprobadas por multitud de agencias de seguridad, militares, son muy seguras. Pero el acceso a esa información la tiene solamente el centro. Uh-huh. Y en caso de que haya necesidad de proseguir la investigación o iniciar una acción del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la previsión por ley, si no se lo solicita a un juez que le dé acceso a esa información. Luego, la privacidad es muy importante. Por eso es que nosotros, por ejemplo, el video, tenemos que solicitar autorización. Si la persona no nos autoriza, no podemos. Si él no contesta el link, sí, yes, bueno, en español, sí, no, el operador no puede acceder al video. Pero ahí nos quedamos en un tercio. Nosotros comenzamos solamente con el operador. Le damos esa información al operador. Pero en la filosofía, casi en el mundo entero, hay una segunda persona tan importante como el operador, que se llama el despachador. El operador recibe la llamada, toma la información, toma una decisión de juicio. ¿Esto es una emergencia de verdad o están llamando para una broma? Y hay metodologías para saberlo. Sobre todo que a nosotros tener la ubicación, el operador en casi todos los calles están entrenados para decir, sí, usted me está llamando de tal lado, tal sitio, tal hora, tal. Mucha gente cuelga. Para tu información, 73% hoy de las llamadas de emergencia médica son falsas. Eso ha bajado, pues cuando inició en México era como 90 o más. Ahora 90, ha bajado, claro, con el esfuerzo de todos, ha bajado a 73, claro. Y lo vamos a seguir bajando, porque ya la gente empieza a saber, pero ya saben dónde estoy. Entonces, cuelgan, ¿no? Pero el despachador estaba ciego. El operador recibía la llamada y le pasaba por una llamada telefónica al despachador y dice, tengo una llamada tal y tal y tal, con la información que provee otra herramienta que se llama el CAD, Computer Aided Dispatch, donde está otra vez registrada ahí sí la operación, el teléfono, la dirección, pero el despachador se quedaba ciego. Entonces nosotros incorporamos a un proceso continuo con otra aplicación que se llama Incident Conferencing o conferencia del incidente, pero en ese momento inicial, operador y despachador tienen acceso a la misma información y el despachador es el que toma la decisión final de qué va a enviar y el operador automáticamente desvía a la especialidad de despachador, porque hay despachadores médicos que se llama el CRUM, los centros CRUM, que son el Centro de Respuesta de Urgencias Médicas,
que están en casi todos los calles de México. Ahí hay médicos y paramédicos, que es las que toman la llamada y deciden de qué tipo de emergencia, qué es lo que tienen que hacer, enviar una ambulancia, etc. O si no, decirle a la persona, diríjase a tal lado. Y eso es lo que hemos hecho con COVID. Desde que empezó COVID, nuestros clientes y nuestros usuarios de los estados de México empezaron a utilizar Carvan y la videollamada para que el CRUM, el Centro de Respuesta de Urgencias Médicas, viera a la persona y tomara una decisión. Inclusive desarrollamos un cuestionario que es flexible, es decir, qué temperatura tiene usted, con toda la información para que entonces el médico vea la respuesta, vea a la persona y decida si le envía una ambulancia o le recomienda, mire, usted realmente no hay señales, tómese esto, descanse, tome agua, o diríjase al centro de atención más cercano que de acuerdo a su dirección automatizada es el hospital tal o el centro de urgencias tal. Eso fue un punto muy difícil de manejar durante la pandemia, creo yo. Había personas que recurrían a Locatel, había otros que hablaban sin saber más bien que el centro que concentraba todo era 911 para saber desde ambulancia, desde disponibilidad hospitalaria, también lo que se habló en algún momento de la oxigenación, los tanques de oxígeno, que trataban de concentrar esto para que, pues sí, evidentemente llegó un momento en que la saturación fue tremenda, pero la población no comprendía que a través del 911 no era tanto como una emergencia, pero que sí necesitaban ver el estado de la persona o escucharla a la persona, no podía hablar, bueno, lo ideal es que el paciente hablara, ¿no? Era imposible dejarle ese trabajo solamente al gobierno federal. Cuando los gobiernos estatales y municipales empezaron a difundir, a instruir, a educar al ciudadano, fue que lo vimos en la curva de llamadas que pasaban a los CRUM, aumentaron exponencialmente. Pero ahí no te puedes quedar, no te puedes quedar como el despachador, porque si despachas a un respondiente, estás despachando a un policía, estás despachando una patrulla policial, estás despachando una ambulancia, estás despachando a un camión de bomberos y el respondiente no tenía información. Entonces, desarrollamos la tercera pata de la mesa que se llama Responders Connect o conexión del respondiente. Y la información de localización se le entrega automáticamente al jefe de la unidad móvil del vehículo. Segundo, la naturaleza de la emergencia, el nombre de la persona, etc. De tal forma que el respondiente, cuando está respondiendo y dirigiéndose al sitio de la emergencia, cualquiera que sea, ya tiene la información básica para atender al ciudadano. Las proporciones te las voy a dar. Digo el milagro, pero no puedo decir el santo por obviamente confidencialidad. Hay una entidad en México que tiene operadores 65 mínimo en cualquier momento. 65 operadores respondiendo llamadas 911. Pero tiene 650 despachadores. 650 despachadores. Porque el despachador se tarda mucho más tiempo. Además, Abelardo, algo que me encanta es que son muy inclusivos en los trabajos. Sí, nosotros hablábamos con la gente de Cam Alert, bueno, que ellos hablan de que están trabajando con el C5, pero que dicen que dan muchos empleos a la gente tal vez que es invidente, porque pueden escuchar mejor, o gente con sillas de ruedas. Esos equipos son muy, muy inclusivos y eso es algo que tengo que agradecerles y que felicitarles. Y el tercer componente, 65 operadores de 911, 650 despachadores y 90,000 respondientes. O sea, te dije, es un universo de personas que tenemos que entregar la información confiable, veraz, verificable, privada, guardada por los siglos de los siglos. Amén, porque mientras la entidad quiera guardar esa información en la nube, ahí estará. Nosotros nos cobramos por un año, por un mes o por 7 años. Cada calle tiene su propio protocolo, ¿ok? Cada estado tiene su propio protocolo. Yo tengo alguna, voy a llamarlo así, calificación, mi número telefónico, mi nombre personal ante el sistema que diga, esta persona ha hablado mucho o esta persona ha dicho algo incorrecto, ok. Sí, hay registros que ya hay muchas calles que tienen unidades especializadas, no son muy grandes, son, por ejemplo, en una unidad creo que hay 6 o 7 personas que están constantemente verificando a la base de datos y la base de datos le está entregando información. Esta persona ha llamado 15 veces en los últimos 9 días.
Entonces hay un funcionario que llama a esa persona y le dice, usted ha llamado, y le da toda la información. Y yo te juro que la respuesta la información que nos dan nuestros clientes es que se quedan fríos, sudorosos, empiezan a trastabillar, juran y perjuran por los mil cielos y por toda su familia y por su mamá, que no lo van a hacer más nunca, etcétera, etcétera. Por eso es que ha ido bajando, porque ya la gente dice, no, esto no es un juego, ya saben. Y tú me preguntabas antes de entrar si Carvine usaba inteligencia artificial. Bueno, para allá vamos porque el ser humano pensamos que debe ir en el uso y el manejo de las emergencias a estar en otro plan, no en el plan de estar respondiendo y tomando decisiones inmediatas, sino eso lo debe hacer un sistema automatizado. Y en eso estamos desarrollando con inteligencia artificial para que el operador sea un bot, ¿ok? Que te responde, te reconoce la llamada, hasta te analiza tu tono de voz, si hay alguna presión psicológica, etcétera, etcétera. Pero entonces las personas se utilizan, los seres humanos se utilizan para otras cosas, para analizar, para predecir, para ver tendencias, porque la base de datos nuestra, por ejemplo, le dice, en lo que a COVID se refiere, las zonas calientes dentro de ciudades, dentro de colonias, para que entonces el calle o las autoridades sanitarias tomen decisiones si tienen. De repente ha surgido un área caliente, un hot zone. Entonces ustedes también tenían un mapeo, digamos, mapeo con GIS, dónde están, hasta por punto, hasta por agregados que generamos zonas de calor, dónde es que están sucediendo. Es que para mí era muy difícil comprender en algún punto de la pandemia, pues mezclar los datos entre John Hopkins versus, por ejemplo, había gente que podría llamar al 911 y decir, creo que tengo síntomas, pero nunca en realidad llegué a un hospital porque tal vez no llegó a complicarse o no mostré síntomas, pero yo no sabía si efectivamente la gente del 911 lo iba a considerar como un caso activo como el que mostraban en los medios. ¿Cómo se hizo ese manejo de números? Cuando se empezó a utilizar la videollamada, se empezó a filtrar mucho la información, a filtrar en el buen sentido. Sí. Las autoridades sanitarias, sobre todo en los CRUM, tenían mucho más información para tomar decisiones. Fue un proceso poco a poco, no fue que de la noche a la mañana, pero sí se vio con una escalada exponencial en el uso del sistema. Para que el oyente y tú, Alina, por cierto, tienes el nombre de mi hermana, Alina. ¡Ay, Alina qué Rosa. bonito! Para que tengan una percepción de los volúmenes que estamos hablando, Carvine hoy procesa en México, obviamente eso está subiendo, pero la proyección anualizada está en 2 millones de llamadas al año. ¿Okay? Al año. Pues se me hace poco, ¿no? Sí, porque hay muchos filtros. No estamos contando hoy las llamadas de broma o las llamadas sangronas, sino las llamadas efectivas. Y lo otro es que también proyectados anualmente, México está en el primer lugar del mundo en geolocalizaciones GLS de Google, con 160 millones de localizaciones anuales proyectadas. Entonces me dice, ¿por qué hay una diferencia entre la llamada y la localización? Bueno, porque la localización se está calculando cada 10 segundos, para asegurarle al operador y al despachador que la persona sigue en el lugar que dijo que estaba al principio. Entonces ahí la relación es más o menos como 8-9-1 entre llamadas y localización. Justo por eso te pregunto, porque Google hizo un cálculo de COVID, te diré por ahí de abril, mayo del año pasado, con base en ciertos casos, y eso fue lo que empezó a tomar, compartieron datos con la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ellos tenían uno, pero cada quien parecía que tenía un mapa COVID diferente, que evidentemente alertaba a la población en su momento, y había algunos que pues no sabían cómo interpretar esos datos para bien, ¿no? Como para poder concentrar estas zonas calientes. Llevamos un año de pandemia, casi un año de pandemia. Y yo venía pensando, bueno, voy a presentar la historia, el presente, pero tengo que dar un poquito de el futuro, ¿no? Y definitivamente este es otra globo terráqueo, esta es otra realidad. Estamos en un mundo mecano diferente al que estaba en enero del año 2020. Como decir,
el 30 de agosto de 1939 había un mundo y el 1 de septiembre con la invasión de Alemania, de Polonia, se creó otro mundo, hay otro mundo. Y esto es lo que nos está pasando ahorita. Caroline está en investigación y desarrollo pensando que los próximos pasos y las próximas tecnologías que debemos nosotros colaborar, aparte ya de las emergencias, etcétera. Coincidencialmente, en día reciente lo he estado leyendo, el famoso pasaporte de vacunas. Bueno, el pasaporte de vacunas es más viejo, pero es más viejo que, o sea, yo me acuerdo hace 30, 40 años, cuando quizás viajaba con mis padres por países de la América Latina, que teníamos que llevar nuestros cartoncitos de la viruela, de la fiebre amarilla, claro, en algunos lados. La cartilla de vacunación. Ajá. Y tenemos que volver a eso, porque si no, primero que nada son las libertades individuales. Yo tengo que tener la capacidad de poderme desplazar a donde yo quiera. Eso es parte del concepto que tiene 250 años de democracia de Estados Unidos y los Voltaire y los Rousseau. Pero tenemos que cuidarnos porque si no tenemos unos sistemas de control razonable que permitan la privacidad y que permitan el libre desplazamiento de los seres humanos, esto nunca se va a acabar, o se va a acabar dentro de 4, 5, 6 años. Y necesitamos un sistema casi global, por no decir global, donde tengamos un pasaporte electrónico, que lleguemos a un país, presentemos un QR o nuestro pasaporte, o lo lean y digan, ah, sí, señor, todo usted está vacunado tal día, tal fecha. Así, pero adelante, puede pasar. Puedo comprender de alguien como tú que analiza números, que analiza población y situaciones tal vez ya masivas, pero la gran pregunta aquí es, ¿qué hacer con la gente que no se quiera vacunar? Eso es una decisión personal, pero también es una decisión de responsabilidad social y ciudadana. Es correcto, o sea, a nivel gobierno, a nivel control, como ustedes, o sea, lo ven, sería interesante conocer su perspectiva. Hay una discusión que lleva meses sobre la obligatoriedad por ley, obligatorio, con penalización si no lo hace, porque ¿dónde termina el derecho individual y dónde comienza el derecho colectivo de la sociedad? Hay sociedades que tienen niveles más estrictos de control, por no decir no muy democráticos, que lo han hecho obligatorio. Y hay hasta sanciones penales, pues, si uno no se está vacunando. México, yo creo que estamos aquí, no estamos en ese plan y creo que ojalá que nunca estemos en ese plan. Pero si es una responsabilidad social, una responsabilidad ciudadana, ¿cómo yo no me voy a vacunar? Está más que comprobado. O sea, todavía los resultados nos va a tardar un tiempo de poder evaluar estadísticamente, históricamente, qué pasa cuando México pase, por ejemplo, de 100 millones de personas vacunadas, o Estados Unidos de 300, o la China de 900. ¿Cómo se reflejó eso en el contagio, en las muertes, etcétera? Nos falta todavía, porque llevamos 3 meses vacunando, no es nada. Luego, nos tardará un poco de tiempo, absolutamente con total certeza, decir, la vacuna ha prevenido, se puede hasta calcular estadísticamente, tantos millones de personas, la muerte de tantos millones de personas. Pero sí, yo creo que la opinión nuestra, no soy científico biológico, soy científico, o soy más bien científico más de binario, ceros y unos, ¿ok? Pero sí, como ciudadano, entiendo que si bien tengo un derecho de tomar una decisión personal y individual, me tengo que respetar mi decisión, también tengo una obligación ciudadana con y hasta que pruebe lo contrario. Yo creo que lo recomendable es vacunarse. Los casos aisladísimos, mundiales aisladísimos, de que ha habido una reacción muy fuerte y hasta la muerte con las vacunas, o sea, cualquiera de las 3 o 4 o 5 que tenemos, hacen noticias, salen en las noticias de CNN, por decir cualquier cosa. O sea, que son tan aislados que no creo que esté justificado tener esa aprensión, porque en España una señora, que lo leí hace una semana, ingresó a un hospital porque tenía un derrame cerebral como consecuencia de una vacunación. Es un caso aislado entre millones de millones de millones. ¿Cómo será de aislado que hace noticias? Ya fue bueno, hay varios países europeos que ya suspendieron el tratamiento con AstraZeneca. Sí, no digo nombre, pero hay una vacuna que y ahora también otra vacuna
China, que hay una controversia que si es mayor de 50, si pasan el 50% de garantía, no pasa. Sí, que no se aseguraba la cobertura completa cobertura. y que posiblemente pues requiera un refuerzo también, ¿no? Claro. Pero retrotraete a 1955, 56. Claro. Yo soy el primero de una línea de 7 nietos, la que me siguió a mi prima, una prima que me seguía 3 meses después, y la niña con 2 añitos le dio polio. Y se salvó porque los médicos y Dios quisieron que se salvara. Sin embargo, entonces hubo una discusión en la familia, que si a mí, que era el mayor, me vacunaban o no. Y mi padre dijo, aquí no hay discusión, se va a poner la vacuna antipolio. Pero es que no estamos, ¿pero qué prefieren? Que una vacuna que promete, por lo menos, dice que va a prevenir la polio, que mataba a miles de niños en el mundo en ese momento, una pandemia global, o no. Entonces, vete al 55 y vete 200 años antes cuando empezaron a vacunar contra la viruela, y etcétera. Las vacunas están súper ultra comprobadas que son el frente de batalla contra las enfermedades. Vamos a confiar en estas vacunas, vamos a vacunarnos todos y bueno, ya veremos los resultados finales y totales. Pero por lo que se está observando en las primeras de cambio, son 3 meses o 4 mesecitos apenas, sí funciona. Está creando la famosa y nunca bien ponderada inmunización de manada, que el nombre no es muy elegante, pero es que casi lo dicen. O sea, nosotros, la manada Homo sapiens, tenemos que tener una inmunización colectiva. La única forma es con esto. Es que bueno, lo mismo, son políticas públicas, es decir, esto a nivel de respuesta y obviamente de reactivación económica, no solamente por poner encima la cuestión económica de la salud, sino simplemente para poder tener un abismo de poder vislumbrar un poco más bien una reactivación y esto, la vacuna simplemente en México ya reactivó, desde que está esta vacunación, 250,000 empleos, es decir, evidentemente la velocidad puede que no sea la que nosotros estamos esperando, pero sí está dando una respuesta hacia donde nos queremos encaminar en muchos otros sentidos, ¿no? Indicios estadísticos existen. Claro. Hay que esperar para que sean contundentes un poquito más de tiempo, pero los indicios estadísticos de que está funcionando, está funcionando. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Vacuna? Yes. Y segundo, control, respetando las libertades individuales. Porque COVID-19, no quiero ser ave de mal agüero, pero prepárate para la COVID-23 y la COVID-29, la 27. ¿Por qué? Bueno, ¿tú sabes cuántos seres humanos viajaban en avión en 1960? 10 millones de personas. Entre 10 y 12 millones de personas viajaron en avión en 1960. El año pasado, con todo y pandemia, viajaron más de 1.000 millones de personas. La globalización, la capacidad de poder volar y de trasladarme de un lado a otro, no solamente voy a llevar mi equipaje abajo o arriba, también puedo llevar otras cosas, un virus, por ejemplo. Luego, es una realidad, vamos a seguir viajando, es un mundo global. Todo el mundo ahora queremos conocer hasta África, América Latina, queremos viajar y no solamente llevamos, te lo aseguro, no solamente vamos a llevar el equipaje, vamos a llevar virus. Entonces tenemos que tener las vacunas y tenemos que tener la información informática, la cibernética de que esa persona que está viajando está vacunada, está protegida y no va a ser un portador de desgracias. Y eso es un sistema bien grande, bien complejo, pero absolutamente necesario. No veo que ese sistema, como ahí pretendían, bueno, pero volvamos a los cartoncitos. No, los cartoncitos, seguridad, necesitamos un sistema informático seguro, cyber seguro, que podamos en años futuros poder controlar, respetando la libertad individual de viajar a donde yo así pueda, quiera y disponga. También mi responsabilidad ciudadana del mundo, no ciudadano mexicano, sino ciudadano del mundo, de no ser un portador de enfermedades. Pues. Ahí está trabajando también Carlos. O sea, ya estamos ayudando en la emergencia. Los estudios de casos, no creo que no tenemos tiempo, pero todos los días tenemos un estudio de un caso de éxito. En Coahuila, no solamente estamos salvando vidas en la República,
en Coahuila y otros estados estamos ayudando a traer vidas. Porque Coahuila dijo, espérate, yo tengo videollamada. Si hay una señora que no alcanza, porque literalmente no alcanza a llegar al hospital para tener el parto, tener a luz, un médico puede estarle dando instrucciones a las personas porque está viendo el caso. Y ahí tenemos multitud de casos de niños y niñas que hemos traído al mundo. Y la próxima, que estamos ya a punto de anunciarlo, que es una situación total y absolutamente lamentable, que es increíble, la violencia de género. La violencia de género, hemos hecho inclusive seminarios y webinars de cómo la tecnología, nuestra tecnología puede ayudar a erradicar, o por lo menos ser una herramienta para la erradicación de la violencia de género. Porque tenemos la posibilidad de unir las 4 o 5 instituciones que tienen que ver con el control de esta tragedia que tenemos en México. La Comisión de Justicia de Mujeres, el Instituto Nacional de Mujeres, la Fiscalía de los estados, la autoridad policial, y yo tengo la capacidad de que con una llamada 911 que haga una mujer que se sienta amenazada, con percepción o que realmente esté en peligro, estén interviniendo en esa llamada las personas y las instituciones que tienen que intervenir para tomar una decisión inmediata y prevenir o reaccionar a un caso específico de violencia de género. Entonces, no solo es para atender esa emergencia que pueda tener una mujer, sino pueden darle algún tipo de, pues no sé si llamarle seguimiento, que puedan ir al Gavi, o sea, ustedes pueden estructurarle, digamos, esa ayuda de lo que pueda hacer. El plan piloto comienza dentro de 2 meses, lo vamos a hacer en un estado de la República, vamos a interconectar. Ahorita la decisión que estamos analizando con las autoridades es cuáles son las entidades o cuáles son las unidades que van a intervenir simultánea y concurrentemente en el manejo de una llamada 911 que claramente sea por violencia de género. Porque es asesoría policial, asesoría médica, asesoría legal, asesoría de fiscalía del Ministerio Público, que le tienen que estar dando apoyo a esta mujer que está llamando a una situación de emergencia, y no solamente en el momento inicial, sino que como la base de datos guarda la información en el seguimiento, porque muchas veces el resultado final de todo este proceso es una prohibición de no sé exactamente el término. De la distancia, que no de la distancia. Entonces sí cuenta como el asentamiento de un antecedente. La mujer, el hombre, o el violador, el que está violando el género, está recurriendo a la violencia, se vuelve y se presenta, pues la persona puede llamar al 911, estarlo grabando, hay ya una prueba documental, te acercaste a menos de 1 metro de la casa, vas para la cárcel, porque ya hay prueba documental filmada. Entonces, queremos tener todo eso en un programa piloto, hacerlo en un estado, operarlo 3-4 meses y después entonces para expandirlo a través de toda la geografía nacional. Sí, son muchas cosas que se pueden hacer porque la palabra lo dice, emergencia. Generalmente, o sea, es posible que en una emergencia se esté jugando la vida de una persona. No digo el Estado, 2 muchachos se fueron indocumentados, cruzaron la frontera. Se metieron en un desierto, se les acabó el agua, perdido, no sabía dónde estaba. Eran muchachos, pero no tontos, llevaban su celular, llevaban el celular. Y en la desesperación que se veía que ya se iban a morir, marcaron 911, nos marcaron el 911. Contestó el centro de atención de llamada fronterizo del lado nuestro. Pero como estaban del otro lado, se comunicaron con la patrulla fronteriza, le dimos la localización exacta de donde estaban esos 2 muchachos, fueron en helicóptero, los buscaron, los rescataron, los salvaron. Y obviamente los devolvieron a México porque no, están ilegales en Estados Unidos. Y como eso tenemos todos los días. O sea, la tecnología está, por fin, en lo que a emergencia se refiere, al servicio de la ciudadanía. Es que, ¿sabes qué, Abelardo? Antes teníamos que descargar muchas aplicaciones. En el tema de violencia de género estaba la aplicación de mujeres que también mandaba la ubicación a las autoridades. Estaba mi policía o mi patrulla que nos daba el Nextel de la patrulla más cercana. Pero ahorita, en realidad, entonces, todo sí se puede concentrar. 911, llamada automático, la geolocalización. Y sin utilizar ninguna app, porque las apps tienen el siguiente problema.
Espero que tú nunca tengas una emergencia en tu vida, porque tú tienes Llena, ahí tu no, app de emergencia. es mi Y en el registro. momento que necesitas una emergencia, aprietas el app y te dice, es que esto está en la actualización 5.4, tiene que actualizar a la Y te 5.8. dan un formulario, cuántos años tienes, cuál es tu Entonces, dirección. nosotros abandonamos el app hace años, dijimos, no, con el app no puede ser. Tiene que ser un solo punto que es 911, se lo sabe todo el mundo, 911, marque 911 y dependiendo de la naturaleza de su emergencia, será atendido por el calle correspondiente. Y la Porque esa es aplicación una de también, las... la aplicación también te pide saldo para que tengas datos. Claro. De paso, pero nosotros, o sea, Carmen subsidia, suscribe el uso del dato. Cuando está utilizando el ciudadano el 911, si está enviando, si está usando datos. Primero, son pocos, son muy pequeñita la información que envía, pero esa es nuestra filosofía. Nosotros asumimos ese costo para el ciudadano, ¿no? Pero, bueno, eso es, otra vez vuelvo a decir, el webinar, un seminario que tuvimos hace menos de 3 semanas, que asistieron más de 150 personas, se llamaba Tecnología versus Violencia de Género, porque estábamos presentando la visión de que la tecnología puede ayudar, puede ser una herramienta en el combate de este flagelo que tenemos en México. Claro. Y además, bueno, me gustaría cerrar con algunos tips que tú puedas dar a la gente. Normalmente a veces se dice, oiga, si ustedes tienen una cámara cercana en su casa, es bueno que anoten los números para que puedan tener un poco más rápido la ubicación. Algunos mitos, algunos cosas que sean importantes para la población cuando marquen a 911. Como primera medida, la geolocalización ya está automatizada porque aquí en México hay uno de dos, o es Android o es iOS, o es un teléfono Bueno, ya hay Android. Huawei también. Ajá. Pero Huawei es Android, o sea, el sistema operativo es Android. Samsung es Android, Huawei es Android, KTS, o sea, hay muchas marcas que usan el sistema operativo de Android de Google. Y el sistema operativo de Apple es iOS, que son todos los iPhones. Pero hay dos sistemas operativos, that's it. Hace unos años Microsoft trató de sacar algo, pero un sistema operativo, trató de sacar Windows, una versión de Windows para celulares. Pero eso no caló. Hoy en día yo creo que en México ahora 99%, 99.5% serán o Android de Google Android, o iOS de Apple. Ciudadano, no se preocupe. Si usted llama al 911, el 911 va a saber dónde está usted ubicado. Aunque yo tenga bloqueado todo, de que no conozca mi ubicación, o sea... El sistema le dice a Google, le dice a Android, por favor, envíale a esta gateway, porque eso es una salida, e informa cuál es la localización. La informa y se vuelve otra vez a cerrar, porque si no cualquier persona estaría viendo dónde está esta persona. Eso es privado. Pero en ese momento que llama al 911, ese es el disparador para que Android o iOS entreguen la localización y después la vuelvan otra vez a trancar. ¿Okay? Luego hay esa posibilidad. Pero lo que sigue, como he conversado, muchas cosas, tenemos ideas que van a seguir, que lo hagamos nosotros, que lo hagan otras personas. Hay una de las cosas que están muy interesadas los CAlle y los C5 y C4 que hay en la República, que es unir el sistema de manejo de emergencia con el sistema de videovigilancia, porque ahorita es one way, o sea, el operador está viendo la cámara del ciudadano que está llamando. El celular. ¿Okay? Pero la Ciudad de México tiene más de 26,000, 30,000 cámaras, perdí la cuenta ya cuántas miles de cámaras tiene. Lo que queremos es la posibilidad de decirle a la Ciudad de México, bueno, entonces el operador, cuando recibe una llamada, ya sabe dónde está la persona. Segundo, le pide autorización para acceder a su cámara. Se lo autoriza. Ya está viendo a la persona en su cámara. Pero el sistema le dice, como ya sé la geolocalización, déjame buscar cuáles son las cámaras más cercanas. ¿El número de la cámara sí sirve de algo darlo? No, ahorita con nosotros no, porque estamos en el desarrollo de esa interfase. Pero sí, pues sí puede dar, porque ellos tienen una base de datos, que la cámara 17.154 está en tal lado. Pero si tú llamas al 911, ya estás dando la dirección completa.
Okay. Lo que queremos es darle al operador la visión global, no solamente la cámara del celular del ciudadano, sino otro ángulo, un segundo ángulo, un tercer ángulo, si es que hay 3 cámaras cerca, para que el operador y el despachador tengan una visión global de cuál es la emergencia que está sucediendo. Y eso estamos en el desarrollo para entonces integrar los sistemas de videovigilancia, que hay cientos de miles de cámaras en que todas las entidades, bueno, en todos los estados y en muchos municipios con sistemas autónomos municipales. Y el sistema de manejo de emergencia. Es un poquito un centro, lo llamamos en inglés un complete awareness o total percepción. Hay que entregarle a las personas que están manejando o están procesando esa emergencia la mayor cantidad de información creíble, verificada, filtrada y la más amplia posible para que esas personas, por ahora las personas, tomen decisiones. En un futuro, pues, habrá sistemas con inteligencia artificial que tomarán también o lo ayudarán a tomar esa decisión. Desarrollar un poco esa perspectiva de mente fría, ¿no, Abelardo? Ante tal vez hace poco acá en mi casa ocurrió una explosión, no fue en mi casa, fue en casa de una vecina y me preguntaban detalles que podrían ser como, pues, hay heridos, hay sangre, hay fuego, y que tal vez alguien que se alarma no pueda dar esos detalles, simplemente decir, hubo una fuga, no hay muertos, o sea, dar estos detalles muy puntualmente para que, bueno, aquí funcionó de manera muy escalonada porque vino primero una patrulla a verificar qué pasaba, después vino el personal médico, que nadie lo solicitó de alguna manera porque no había, nosotros pensábamos que no había ninguna situación médica que atender, sí la había porque la persona era diabética y tuvo un problema de que se le subía el azúcar, y ya después vinieron los bomberos a verificar que toda la infraestructura de gas estuviera correcta, pero bueno, tal vez ellos tienen una visión mucho más amplia de lo que una persona común y corriente habla y que solamente quiere a los bomberos, ¿no? Ese escalonamiento creo que es bastante bueno. El Sistema Nacional de Manejo de Emergencias, si tú tomas una foto en 2015 y tomas una foto, 2016, y tomas una foto en el 2021, la gran foto, nada que ver. O sea, México está, pero nos queda mucho camino todavía por recorrer. Pero cuando mi responsabilidad es toda la América Latina y el Caribe, aunque no estoy viajando mucho ahorita por razones obvias, por la pandemia. Pero sé, conozco, he visto, he discutido con las autoridades de muchos países de la América Latina. Cuando les contamos, les presentamos los videos, lo que estamos haciendo en México, se quedan abismados. Cuando dicen, pero yo puedo tener una localización en un minuto. No, señor, en un minuto no, en 5 segundos. Claro. En 5 segundos usted sabe dónde está llamando esa persona. No se la creen, le hacemos las demostraciones y lo comprueban. México está, es más, inclusive, tú me dices, bueno, te lo dije hace como 40 minutos, México hay 192 calles, centros de atención de llamadas de emergencia. Uh-huh. Hay 32 madres, pues son uno por cada estado, pero hay estados que tienen multitud porque tienen la filosofía correcta, creo yo, de que el centro de emergencia esté lo más cercano al ciudadano posible, porque México tiene estados muy grandes. Entonces, atender una llamada en el centro de atención de llamada de emergencia de Chihuahua, capital, cuando algo está pasando en el Parral, o sea, hay una diferencia que puede ser de un par de minutos y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, en Estados Unidos hay 5.400 calles. Aquí somos 192. Estoy pues no hay proporción. 130 millones de personas, 192 calles. En Estados Unidos, 330 millones de personas, 5.400. Porque allá la filosofía es la ciudad, el condado, no el estado. Es quien tiene la responsabilidad de manejo de emergencia. Son centros pequeños que tienen 2 o 3 operadores. No hay despachadores, el operador mismo es el que despacha. México tiene otra filosofía. Pero que se está imperando de que un estado tenga múltiples calles distribuidos estratégicamente de acuerdo al tamaño de ese estado. Pero comparativamente, lo que hace Estados Unidos en localización, videollamadas, es exactamente, cuidado mejor, lo que estamos haciendo hoy en día en México. Así que
nos queda mucho por hacer. Las emergencias, primero que nada, si Dios me diera tiempo y una varita mágica, bajar las llamadas falsas a menos del 30%. Eso me molesta, me preocupa. Es un desperdicio brutal de esfuerzo, de recursos, de personal. Por eso te envían. Nos dice una compañera, no sirve, llegan 3 horas después, o sea, cuelgan. Eso se podría bajar si la gente dramáticamente. Llamar, si las llamadas fueran de verdadita y no que 7 o más de 7 llamadas de cada 10 son falsas. Hoy, hace 2 años eran 9, hace 3 años eran 9. Eso tenemos que mejorarlo. Violencia de género, que queremos ayudar y bajar el tiempo de respuesta. Esa diferencia de 1 o 2 minutos, ahí está, puede haber una diferencia de salvar una vida. ¿Hay algún horario en donde, evidentemente yo me imagino que en la madrugada, pero hay algún horario en el que tú digas, creo que es el horario en el que más bajan las llamadas? Los fines de semana, que nos volvemos alegrones, porque nos tomamos una copita u otro, se vuelve mucha gente loca, muchos alegrones. Pero son picos, de verdad, uno ve los picos y dice, los lunes, como que en este país nadie tiene una emergencia. Pero un viernes a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, ni te cuento. A veces tienen que poner personal extra porque están abarrotados de miles de llamadas con los más variados. Tú no te puedes imaginar los más variados incidentes. Una avioneta estrellada, nos llamaron al 911, filmaron la videollamada, vieron que despacharon todo lo que tenían que despachar, le salvaron la vida a las 2 personas que iban a bordo de la avioneta. Y como eso puedo seguir hablando de casos increíbles que suceden, porque emergencias hay de mucho tipo. Bueno, hay un estado que acaba de poner una unidad para tratar emergencias suicidas, porque tuvieron un pico, y el pico es obvio. Estamos encerrados hace 12 meses, hay gente que quizás no aguanta eso. Pues entonces tuvieron que crear una unidad de despacho cuando el operador nota que la persona está con intención de suicida o dice, me voy a suicidar, porque hay una unidad que ya está creada con psicólogos, Impulso y Consejo Ciudadano, todas estas iniciativas que buscan tratar de aminorar, pues, de combatir en una llamada esto, ¿no? Pero sí, el suicidio ha sido un tema pues que ha ido al alce, y hoy justamente que Reforma publicó que es uno de los picos de morosidad de tarjetas de crédito más altos. Seguramente esto forma parte de cuadros psicológicos que... Cuadros psicológicos, sí, no sabe, los niños no pueden ir al colegio, a lo mejor a la señora o al señor lo despidieron, entonces lo que eran 2 entradas en la casa, pues se queda. Son muchas cosas que están pasando que pueden crear casos, entornos depresivos muy grandes. Entonces, cuando piensen, señoras que me están oyendo, cuando piensen en emergencias, no piensen es que me partí un brazo o me dio un ataque al corazón o me asaltaron en la esquina o el fogón de la cocina se me prendió. Emergencias, hay un mundo allá afuera de cosas que suceden, que las autoridades tienen que reaccionar y tienen que responder y tienen que ayudar al ciudadano a solucionar esa emergencia. Y ahí está la tecnología. La tecnología lo está haciendo cada vez más óptimo, más eficiente. Sí, la amiga familiar que te comentó, ¿es que no llama? Tardan las 3 horas. Hace 7 años tardaban, o no iban o tardaban 4 o 5 horas. A mí me consta que cuando hablamos de la fuga de gas, yo todavía estaba en la llamada y ya tenía la patrulla afuera. A mí me sorprendió, pero sí es las veces que hemos llamado. Y sabes que hay un tema particularmente que a mí me parece mito, pero creo que no lo es. Y no quiero dejarlo en el tintero, que es que hay ciertas personas que han hablado al 911, que piden una ambulancia, que se les autoriza la ambulancia, pero que al momento en que salen son ambulancias privadas. Hay mucha gente que tiene la idea, o existe este mito en que... A mí me pasó. Sí, ¿no? Que llegan ambulancias privadas, te suben al enfermo y te dicen son 5,000 pesos. Oye, pero si yo hablé a pedir una ambulancia del estado, de la ciudad. Están atacando eso fuertemente. Entonces eso sí es cierto. A mí me pasó.
mi esposa tuvo una baja de tensión, llamé al 911, ya le va le describí el cuadro. Yo no, inclusive en ese momento no trabajaba para Carmen, trabajaba en el mundo de la seguridad, pero en videovigilancia, no con llamadas de emergencia. Llamé al 911, para allá van, despacharon, llega una ambulancia, pues llegan, me toman todo para el hospital, vámonos. Nos fuimos al ABC ahí en observatorio. Y cuando llegamos me dice el señor, cuando ya la empezaron a atender, yo me calmé, ya dijeron, no, es una subida de tensión emocional, entonces no era realmente grave, gracias a Dios. Me dice el policía, es que lo están esperando allá afuera. Ah, sí, no, déjame ir a darle las gracias. Y yo dije, ¿por qué se quedaron? Bueno, fui allá y me dijo, por favor, me firma aquí, son 15,000 pesos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, porque esta ambulancia está bien. Bueno, no, yo dije, bueno, entonces vamos, yo voy a llamar al 911 para que manden ahora a otra emergencia, para que venga aquí una policía, una patrulla policial, porque ustedes me están asaltando. Esto es un asalto. Yo lo defino como un asalto. Y te lo piden en efectivo. Cuando agarré el teléfono y empecé a marcar 911, los señores se desaparecieron. La ambulancia se desapareció. Pues yo le dije, no, ahora yo voy a llamar a emergencia, pero la emergencia que voy a llamar es una patrulla policial, porque esto no es normal. O sea, perdón, la Ciudad de México no le cobra a nadie, no le debe cobrar, es que no le debe, no es que no le cobra a nadie por despachar una ambulancia, que aquí hay 1,000 o 2,000, 1,500 ambulancias. Bueno, era una empresa privada que yo no sé cómo se enteraron, probablemente era un filtro de información. Eso lo han controlado, lo han tratado de controlar mucho, lo atacan mucho, es motivo de acciones jurídicas y de criminales, porque no solamente en Ciudad de México, en varias otras entidades ha pasado eso. Lo están tratando de controlar. ¿Sí? Pero entonces no se debe de pagar y además hay que ver... Nada, no, señor. El 911 es un servicio gratuito que presta la ciudad a sus ciudadanos. Pero hay que verificar que la gente se identifique, Mi recomendación, que lo que no hice por la preocupación, por lo desesperado que estaba, que veía a mi señora mal, que toda roja porque tenía la tensión muy alta, lo primero que hay que preguntarle es, perdón, su credencial, usted es de la ciudad, ¿no? Esto no me va a costar absolutamente nada. Y si las personas dicen, no, sí, va a costar 5,000, 3,000, 2,000, pues en ese momento dicen muchas gracias, hasta luego, y bueno, vuelven a llamar al 911, o si no, entonces es lo que yo hice, voy al hospital, la atiende, cuando sacan me dicen 15,000 pesos, le digo, espérate, que ahora viene otra emergencia, porque ¿para qué viene la policía? Porque eso se llama un asalto, tú me estás asaltando, aquí voy a llamar a la policía, y llamé a la policía. O sea que se fueron. Claro, porque como ahora vienen con estas capuchas y con esta protección, muchas veces no se ve si son empleados o algo y pues puede pasar este tipo. El servicio de paramédicos y de ambulancia de la Ciudad de México y de todas las entidades nacionales es un servicio gratuito. Exactamente. No paguen ni acepten eso. No lo pueden aceptar. Eso es un asalto, eso es una estafa. Absolutamente. Con nombre propio, pues. Qué barbaridad. Nosotros nos podríamos quedar aquí 3 horas. A mí me encanta platicar. No, el tema, si te empiezo a mostrar videos de los casos de éxito, las cosas que han pasado, es casi, olvídate de Netflix, es mejor lo que yo te voy a mostrar. Yo es lo que veo, porque ahí hay para muchas historias, para muchas... Sí, mucha historia, así es. Mucho sobre lo que pasa. Discúlpenme que me he extendido. No, para nada, no te preocupes. Esto además es material de oro para LinkedIn. Hay mucha gente que ya hasta nos dijeron que las entrevistas las ponen en la oficina a la hora de la comida, y ahí están viendo las entrevistas. Entonces, no importa, la gente, sobre todo que se dedica a esto, a la prevención de seguridad, a la gente, por ejemplo, de Hikvision, que justamente habla de seguridad de cámaras y eso, les gusta mucho estos temas y son apasionantes, así que no. Pues Alina, muy agradecido por tu invitación y gracias. Cuando quieras, hay muchos más temas mucho más tela que cortar. Yo ya vi, entonces, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? No sé, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo también? Sí, ahí están los, ya lo pusimos, nuestro LinkedIn, Facebook, Twitter, nuestra página web, con mucho gusto. Claro. O con nuestros asesores de relaciones que pueden cuadrar cualquier otra entrevista, con mucho gusto. Perfecto. Con mucho gusto.
Muchísimas gracias y ahí estaremos atentos pues a lo que quieran hablar en un futuro. Estamos a sus órdenes y nos dará mucho gusto escucharlo. Gracias, Alina, muy amable. Que pases buena noche. Igualmente, muchas gracias.